Esto es Radio Intereconomía, 8 y 18 minutos de la mañana. Hoy tenemos no una tertulia, sino un programa un poco más especial. Hoy tenemos lo que yo llamo un cara a cara, un espacio de debate, de análisis con dos de los economistas más prestigiosos de nuestro país. Uno es Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y me acompaña también José Carlos Díez. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, Daniel. Bueno, hoy me encuentro súper afortunada y súper en casa, rodeada de dos de las personas a las que más admiro y también considero amigos. Oye, voy a empezar contigo, Daniel, y luego ya os vais vosotros pasando la pelota, ¿no? Como si estuviéramos en el campo de fútbol. Lo más importante y lo más reciente, Donald Trump, esta misma noche, discurso a la nación. ¿Con qué os quedáis en cuanto a contenido y también en cuanto a forma? Y empiezo contigo, Daniel. Bueno, yo creo que la forma y el contenido pues han sido los de mostrar, obviamente, que lleva poco más de un año, ¿no? Yo creo que poco menos de un año, disculpa. Yo creo que lo importante es recordar varios factores que mucha gente no entiende de la economía estadounidense, ¿no? Estados Unidos, cuando llega Donald Trump, hereda un presupuesto que ha sido consumido en más del 97% por los continuation bills de Biden, ¿no? Por lo tanto, en el año 2025 se ha podido hacer relativamente poco, ¿no? La economía, en cualquier caso, está creciendo. Último dato de la Reserva Federal de Atlanta, un 3,5% anualizado. El empleo doméstico y privado está creciendo. Lo que pasa es que se está reduciendo 271.000 puestos de trabajo del sector público y también se está eliminando empleo de inmigración. Están creciendo los salarios reales, se ha reducido el déficit un 22%, se ha reducido el déficit comercial y se tienen que hacer muchas más cosas. Claro, hay que darse cuenta de que no se puede hacer un cambio a toda velocidad en el que se vaya a mejorar el déficit mucho más, teniendo en cuenta lo que comentaba antes, ¿no? Los continuation bills del año pasado dejaron prácticamente 500.000 millones de dólares encima de la mesa ya gastados, ¿no? José Carlos, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué resaltas? Bueno, yo creo que está en campaña electoral ya, tienen las elecciones de medio término el año que viene y es un discurso hoy bastante político para su electorado, ¿no? Creo que es lo que toca, vamos, que es lo normal. Yo creo que empezó el año con su programa de proteccionismo y de aranceles. Ya sabemos un poco tanto lo que ha quedado como el resultado. Ha habido muy poco arancel para México y para Canadá, o sea que el efecto de lo que él buscaba, que era proteger a su votante obrero industrial del cinturón industrial, ¿no? Pues Michigan, Ohio, Pensilvania, va a ser pequeño, en mi opinión, porque la mayor parte de las importaciones van a seguir viniendo de México y de Canadá. Y en la parte de fuera de lo que es el Tratado de Libre Comercio, creo que le ha puesto un arancel muy duro a China, prácticamente un arancel del 40% de promedio sobre el arancel que ya le puso en el 17, o sea que China va a pasar un periodo de comercio internacional complicado. Y a Europa, pues bueno, ha sido menos de lo que esperábamos, pero también intenso, ¿no? Un arancel medio del 10%, aunque ha dejado algunos productos fuera, arancel bastante intenso en el sector del automóvil y todo el tema del componente de automóvil, que a España indirectamente en componente de automóvil nos afecta, o sea que en ese sentido la economía se frenó, prácticamente los datos de empleo del verano fueron de estancamiento y el último dato de septiembre, que va con retraso con el tema del cierre del gobierno, como dice Daniela, hemos visto una recuperación del empleo todavía débil, pero parece que el riesgo de recesión que hablaron los mercados no está y que vamos a un crecimiento el año que viene pues moderado pero positivo, ¿no? En la parte de la inflación vamos a ver, seguramente se irá viendo gradualmente, pero creo que también va a ser menos de lo previsto, ¿no? Porque si el arancel al final en términos de importación va a ser menor, pues será menor. Vamos a ver un repunte de la inflación, pero no excesivo. ¿Qué esperáis de la inflación y también de la Reserva Federal de Estados Unidos, Daniel, de cara a 2026, con un presidente que va a estar en el sillón, pero va a ser un presidente totalmente eclipsado por su sustituto, que dice Trump que lo va a anunciar en los próximos días? ¿Cómo veis ahí el papel de la Fed?
Bueno, el papel de la Reserva Federal va a ser exactamente el mismo. No podemos olvidar que el problema de Jerome Powell no es un problema solamente de su relación con el presidente Trump, es un problema de una ristra de equivocaciones que no se han visto en 60 años de políticas monetarias, ¿no? Se equivocó en el año 2020 disparando la cantidad de dinero, se equivocó en el año 2021 diciendo que la inflación era transitoria, se equivocó en el 2022 subiendo los tipos a lo bestia, haciendo que las familias sufrieran no solamente el efecto de la inflación, sino el de los tipos de interés, y se equivocó en medio de unas elecciones, vamos a decir que se equivocó, bajando tipos en medio de unas elecciones 50 puntos básicos. Por lo tanto, yo creo que la Reserva Federal tiene un problema que no es de ahora y que es un problema de antes también, que es un problema de no estar prestándole atención a los datos duros y de hacer daño al mercado del empleo en las épocas de expansión y en las épocas de contracción. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un año en el que, como decía José Carlos, los datos de inflación han demostrado que la inmensa mayoría de los aranceles los absorben los exportadores. La segunda que vemos es que efectivamente la inflación no va a subir a los niveles que se esperaba. Y tercero, por lo tanto, pues yo creo que habrá bajadas de tipos, al menos 2 el año que viene. Claro, ¿y cómo va a afectar, José Carlos, la credibilidad del nuevo presidente de la Reserva Federal cuando, después de todo el ruido que hemos escuchado en estos últimos meses, eso cómo se va a tragar en los mercados? Pues yo aquí sí discrepo de Daniel, ¿no? Yo creo que, a ver, creo que es la parte más peligrosa de Trump, ¿no? De momento, Estados Unidos, sí coincido con Daniel, tiene una crisis fiscal importante que es heredada de Biden. Es verdad que Biden heredó una situación fiscal de Trump bastante negativa, ¿no? Llevan con un déficit por encima del 5%, creo que desde antes de la pandemia, o sea que es una situación fiscal muy complicada. Tienen una estructura de deuda muy complicada. Ellos, pensando que iban a bajar los tipos, tienen mucha deuda a corto plazo que tienen que renovar y tienen que emitir cada año más de 10 trillones de dólares en deuda, ¿no? Entonces, de mucha vulnerabilidad por el déficit. Lo que dice Daniel, de momento hay una oficina en el Congreso que cada vez que el gobierno aprueba una medida se traduce en términos de los próximos 10 años de déficit. Este gobierno no ha aprobado nada para reducir el déficit estructural, o sea, nada es nada. Sigue teniendo el mismo déficit estructural que tenía antes de llegar con Biden, que es altísimo, es prácticamente el 6% de déficit que hay. Y la situación fiscal a mí me preocupa significativamente. Creo que es uno de los grandes riesgos de la economía mundial, ¿no? En ese escenario, entrar en la Reserva Federal como están entrando para tomar el control, ¿no? Con gente de su equipo como Stephen Miller, que ya lo tiene dentro, ¿no? Que fue su asesor de campaña y su asesor en la Reserva Federal, o sea, en la Oficina Económica de la Casa Blanca, con el objetivo no de controlar la inflación, como ha dicho Daniel. Lo que dijo Stephen Miller en la campaña es que quieren debilitar el dólar. O sea, es una estrategia pura de debilitación del tipo de cambio. Y eso incluso citó los acuerdos del Plaza del 85. Bueno, eso, ¿no? Como decía Rudy Dorbus, hablar del dólar es de mala educación, ¿no? Cuando te metes de ahí, te lo mezclas con una crisis fiscal. No sé, condicionar la política monetaria a unos objetivos políticos de un partido o de un gobierno, esto en la historia nunca ha salido bien. Es verdad que los inversores están muy tranquilos, que no hay ninguna prima de riesgo en la deuda pública americana, que los mercados están en máximos, que las primas de riesgo corporativas están en mínimos, o sea, no hay ningún atisbo de inestabilidad financiera. Pero bueno, yo creo que es muy peligroso lo que está haciendo Donald Trump y puede provocar inestabilidad. No sé, nunca sabes cómo se van a comportar los inversores, de momento no. Oye, me voy a hacer parada publicitaria y a la vuelta quiero abrir otro bloque. En el último quiero hablar de economía española, de cómo lo veis, en un momento donde el gobierno y Pedro Sánchez están en una situación muy frágil, muy delicada, pero así lleva mucho tiempo y no pasa nada. Pero en el segundo quiero hablar de, primero, bancos centrales. Tenemos Banco Central de Japón hoy, Banco de Inglaterra, y también de lo que llaman la gran burbuja, que no es la inteligencia artificial, sino una burbuja de créditos. Se está hablando ya en el mercado de las cucarachas crediticias. Decían que quizás en 2026 podamos tener algún que otro susto,
por los créditos que están dando sin demasiado rigor, pues bancos más pequeños, bancos regionales en Estados Unidos o incluso esa llamada sombra en la banca a la sombra. Publicidad y me lo contáis, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. Asisa presenta Bienvejecer. Cuídate hoy con un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental para vivir mejor mañana. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Llega la ilusión de los juguetes. Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya. En el Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden. Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes, ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 31 de diciembre. En Hipercor y el Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción. En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. La tertulia capital. Hoy es un cara a cara entre José Carlos Díez y con Daniel Lacalle. Hemos repasado el discurso de Donald Trump, sus logros, el tono, el contenido, lo que ha dicho respecto a sus logros económicos, aranceles, inflación, crecimiento económico. No ha mencionado nada de Venezuela, ojo, ni una sola palabra de la guerra que tiene más cerca de su país. Y bueno, a partir de ahora quiero mirar a otro lado. Primero, bancos centrales. Empiezo contigo, José Carlos. ¿Qué esperar y cómo ves la política económica del Banco de Japón ahora con esa nueva primera ministra y el ritmo es totalmente distinto a Estados Unidos o incluso a Europa? Incluso dicen que por ahí podría venir tensión de cara a 2026, un banco central subiendo y otro banco central bajando, y el efecto que pueda tener también en el trasvase de capital y en la inversión en bonos. ¿Cómo ves lo del Banco de Japón? ¿Qué esperas? Bueno, yo creo que ellos están ya en el otro extremo que he comentado de la Reserva Federal, ¿no? Ya tienen el yen más debilitado de lo que era inimaginable, ¿no? Y ya tienen inflación, ¿no? Por lo tanto, van a un proceso de normalización después de 30 años y, bueno, son complicados. Es verdad que para los inversores entender al nuevo Banco Central en el nuevo proceso, como pasó con el 2008 e incluso en la pandemia, ¿no? Pues es complicado, pero yo no creo que vaya a ser un foco de inestabilidad mundial, ¿no? No creo que vaya a venir por ahí y que Japón vaya a dar problemas, ¿no? Daniel. Yo creo que el riesgo del año 2026, igual que se ha mostrado en el 2025 y desde el año 2022, va a continuar dándose por la deuda soberana, ¿de acuerdo? Son los sustos que se lleva el mercado cuando se da cuenta de que los desequilibrios fiscales de Japón, de Reino Unido, de Francia son gigantescos, y efectivamente los de Estados Unidos son importantes, pero claro, Estados Unidos es la moneda de reserva del mundo. En el caso de Japón, a mí me cuesta mucho creer estas estimaciones de los bancos de inversión de una fuerte subida de tipos por parte del Banco de Japón. La historia del Banco de Japón es de
interconexión total con el Tesoro, ¿no? Y no podemos olvidar que en Japón el presupuesto, aproximadamente el 26% del presupuesto son intereses de la deuda. Es decir, a pesar de que pagan muy poco por la deuda, el nivel de endeudamiento es tan brutal, ¿eh? Y cuando tienes una primer ministro que ha anunciado que va a gastar mucho más y que el déficit no le preocupa, etcétera, pues entonces a mí me cuesta pensar en un banco central que vaya a ser tan restrictivo como piensa la gente. Como bien ha dicho además José Carlos, el Banco Central de Japón jamás ha defendido la moneda. El yen está, creo que es a mínimos de 40 años y yo creo que va a continuar. Pero efectivamente, claro, en un mercado que tienes el carry trade del yen, la deuda soberana, eso puede generar algún susto, aunque no vaya a generar un cambio sistémico ni desde luego un problema, digamos, que vaya a generar una crisis, ¿no? Claro, ¿y el susto podría venir porque se estaría generando una burbuja de crédito, José Carlos? Yo coincido con Daniel, yo creo que el mayor riesgo es la deuda pública y estamos en niveles muy altos, ¿no? La salida de la crisis del 2008 fue con deuda pública, la salida de la pandemia fue con deuda pública, estamos ahí 10 países con deudas públicas por encima o cerca del 100% del PIB y los sustos principales pueden venir por ahí. Y luego es verdad que estamos viendo una burbuja muy grande en la parte tecnológica, muy concentrada sobre todo en la inteligencia artificial, y va muy apalancada en deuda, ¿no? Empresas como Oracle, que tienen un nivel de endeudamiento sobre la base de capital muy... Pues estamos viendo que el CDS de Oracle está dando señales ya raras, ¿no? No sé si va a haber una crisis financiera ahí o no. Por los dos lados puede venir inestabilidad, ¿no? Porque si hay inestabilidad en la parte privada tecnológica, habría un ajuste fuerte en las bolsas, ¿no? Prácticamente hay 7 empresas americanas que explican la sobrevaloración de la bolsa americana. Si quitas las 7 grandes, el PER de la bolsa americana está muy parecido al PER de Europa. O sea, que en esos 7 puede haber inestabilidad. Y yo coincido con Daniel, si eso pasa, yo estaría más preocupado por la parte de deudas públicas, especialmente de la deuda pública española. Nosotros somos uno de los países con más vulnerabilidad y más deuda de esos 10 que he dicho. España es uno, ¿no? Italia, algún país europeo, el propio Reino Unido, ¿no? Podríamos ver episodios de inestabilidad preocupantes que afecten a las economías, ¿no? Que tenga un impacto sobre el empleo y sobre la actividad económica. ¿Tú ves, Daniel, burbuja en la tecnología? No, yo no veo burbuja. Lo que veo son valores, ¿no? Bueno, pues perfectamente lógico, ¿no? Burbuja no, ¿por qué? Pues porque para que haya una burbuja se tiene que dar un nivel de endeudamiento que necesite, además de enorme nivel de deuda, que el subyacente suba para justificar el repago de esa deuda. En el caso de las empresas tecnológicas, la inversión en inteligencia artificial, pues si tú ves el endeudamiento sobre EBITDA de las principales empresas, pues se mueve entre el 0,2 veces y 0,8. Y además, como hemos visto con Oracle y con otros, pues si una inversión no se va a llevar a cabo, pues no se lleva a cabo. O sea, es decir, no puedes apostar a que se lleve a cabo la inversión y a la vez que haya ese problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no lo veo como una burbuja, lo veo como una cuestión de si consideramos adecuadas las valoraciones de esas empresas con respecto al crecimiento de sus beneficios. Pero yo creo que es muy importante lo que ha dicho José Carlos. Si tú vas por sectores, el S&P 500 por sectores no está mucho más caro que la bolsa europea, viendo además el hecho de que recompra acciones. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto la burbuja de inteligencia artificial, de tecnología o de estas cucarachas que están diciendo ahora. A mí la que me preocupa, de verdad, es que el Reino Unido está financiando el 4,5%, que es el nivel más alto desde el año 2022 a 10 años, y no hay manera de reducir el déficit, no quieren reducir el gasto, no, el presupuesto es un desastre. Por ahí va a venir un susto, por Japón va a venir un susto con un 200 y pico por ciento de deuda sobre PIB y un 26% de coste de intereses de la deuda en el presupuesto, y por Francia, donde parece que nos hemos olvidado, pero es que el desastre fiscal continúa siendo el mismo. Todos esos factores te demuestran que la
Y el problema no es que la deuda de las empresas tecnológicas sea elevada, porque eso está reflejado, como decía José Carlos, en sus CDS, etcétera. Los CDS que están reprimidos y los CDS que están disfrazados y que no están mostrando los problemas de solvencia de los estados son los estados soberanos. El Banco de Inglaterra bajando tipos con la inflación a máximos de 13 meses. Pues esto es una locura todo. Oye, termino este bloque contigo, Daniel, porque tú te conoces muy bien la economía de Inglaterra. Hablabas de esa enorme deuda y de esos tipos de interés a los que se está financiando. ¿Hoy el Banco de Inglaterra bajará tipos? Seguro. Pero vuelvo a repetir, eso demuestra el gravísimo problema de falta de independencia. Fíjate que estamos hablando sobre Estados Unidos, pero ¿qué independencia hay ya en los bancos centrales? ¿Cómo puede el Banco Central de Inglaterra bajar tipos con la inflación subiendo a máximos de 13 meses y encima, y eso después de cambiar, igual que ha pasado en Europa, 3 veces el cálculo del IPC, reduciendo el peso de, oh sorpresa, la vivienda y los alimentos? Fíjate qué casualidad, ¿no? Entonces, tenemos en Reino Unido hay un problema de inflación enorme, enorme, y además hay un problema gravísimo de crecimiento, porque no es solamente este gobierno que ha sido ya el último, con el último clavo en el ataúd, como se le llama en Inglaterra, ¿no? Es que las políticas de cero neto, las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años y este desastre absoluto en el que con el Brexit han mantenido todo lo malo de la Unión Europea, y todo lo malo de estar separados. Es una cosa que solamente se puede hacer por un burócrata británico. Por lo tanto, el problema de Reino Unido es de crecimiento que es inexistente. Reino Unido del sector privado. Reino Unido está en una depresión del sector privado y el Producto Interior Bruto solo se mantiene relativamente a flote por un gasto público completamente injustificado y además que lo que lleva es a ese problema de deuda gigantesco. Bueno, última parada publicitaria y a la vuelta, economía española. Habéis hablado del enorme endeudamiento, pero hay otros elementos más que preocupan. Decirme cuáles, un poco, sin ser muy cenizos, que estamos en Navidad. A ver si vemos un poquito el vaso medio lleno, si se puede. Bueno, publicidad y vamos con ello. Hasta ahora. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. Asisa presenta Bienvejecer. Cuídate hoy con un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental para vivir mejor mañana. Asisa. Mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Escucha Capital Intereconomía.
Esto es Intereconomía. Bueno, a pocos días, a muy poquitos días de la Navidad, de acariciar las uvas, las campanadas, hoy hemos creado un programa especial, un formato especial, con dos de los economistas más prestigiosos aquí en nuestro país, con Daniela Calle y con José Carlos Díez. Última ronda mirando a España. José Carlos, a España. ¿Cómo la ves de cara a 2026? ¿Ves elecciones el próximo año? ¿Eso puede afectar, está afectando ya la debilidad del gobierno a la economía, a la macro? Sánchez dice que no. Bueno, primero, ¿no? La parte más fácil, yo la macro realmente la veo bien. Las economías llevan mucha inercia y España entra en el 2026 con una inercia de crecimiento fuerte, ¿no? Está basado en el consumo privado, las exportaciones de bienes débiles, como es lógico, porque los países principales socios, ¿no?, de exportación, que son Europa, está estancada, y la parte de aranceles de Estados Unidos pues va a tener algo de impacto negativo, no tanto como se esperaba, pero algo. Pero las exportaciones de servicios van bien, el turismo es lógico que se modere un poco, ya que no caben más, o sea que tiene un techo, pero el turismo va bien, o sea, mientras esté España llena de turistas, aunque no crezca, pues el turismo va bien. Y la parte de exportaciones de servicios creo que es la parte más ilusionante de la economía española, estamos muy competitivos ahí, es el segmento del PIB que mejor va y donde yo creo que es el éxito de nuestro superávit por cuenta corriente, ¿no? Lo cual es muy buena noticia, y las perspectivas de consumo, pues unas perspectivas de creación de empleo, y los salarios seguirán creciendo por encima de la inflación, o sea que yo creo que bien, ¿no? La parte política, pues es muy preocupante en mi opinión. Yo creo que la principal vulnerabilidad, que lo he dicho antes, es la financiación de la deuda pública, que de momento la prima de riesgo está en 50 puntos básicos y está estable, no hay ningún problema. Pero si eso se complica, no tenemos gobierno, el gobierno no tiene apoyo parlamentario y estamos en una situación de extrema vulnerabilidad, como no hemos estado desde el año 75, ¿no? Nunca España había tenido un gobierno tan débil como este, ¿no? ¿Va a haber elecciones el año que viene? Pues bueno, ¿no? Con toda la prudencia de Pedro Sánchez, que es la persona más aleatoria que yo he conocido nunca, yo creo que sí, ¿no? ¿Cuándo? Pues fíjate, ahora creo que va a ir todo mucho más rápido de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iban a ser en torno al verano, que convocaría, ¿no?, del verano para el otoño. Él va a tener una derrota estrepitosa este domingo en Extremadura. Estrepitosa es cerca del 30% de votos, uno de sus grandes graneros de votos. Eso activa dentro del Partido Socialista el miedo a perder, ¿no? Y cuando un partido tiene miedo a perder, se desintegra, o sea, el líder pierde todo el control del partido y ahí empiezan sus problemas, ¿no? Todos sus socios quieren ya que se vaya, ninguno quiere dar el paso de activar la bomba, pero todos quieren que se vaya, ¿no? El PNV quiere que se vaya, Junts quiere que se vaya, Sumar ya ni siquiera Izquierda Unida le soporta. Entonces yo creo que se va a precipitar todo, ¿no? Hay otras elecciones en febrero en Aragón, hay otras en marzo en Castilla y León, hay otras en Andalucía y, bueno, como decía el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Él puede elegir el sufrimiento que quiera, pero su tiempo se ha acabado, ¿no? Daniel. A ver, yo sobre el tema de las elecciones lo veo distinto. Yo creo que va a hacer todo lo posible y más por permanecer en el poder a pesar de todas estas derrotas electorales que puedan darse y a pesar de los casos de corrupción. Yo creo que eso va a ocurrir, pero bueno, creo que eso no es el factor que está teniendo un mayor impacto en la economía. Y hay dos factores que a mí me preocupan. El año 2026 se pierde el efecto placebo de los fondos europeos y también se pierde uno de los motores que se habla muy poco, ¿no?, que ha sido el desplome del petróleo, y el desplome del gas natural a nosotros nos ha venido estupendamente en la balanza comercial, ¿no? Entonces, las empresas exportadoras yo creo que lo van a seguir haciendo bien, pero probablemente el efecto de las importaciones, que ya ha dejado de funcionar como, digamos, motor o como viento de cola, probablemente deje de tener ese efecto o por lo menos con la magnitud que ha existido desde el año 2022. Que ha sido un enorme motor también para el resto de los países europeos. Pero yo creo que el problema de la economía española continúa siendo la asequibilidad, ¿no? La renta disponible de las personas en los datos agregados aparece como creciendo, pero la evidencia es que los salarios netos han bajado y volverán a bajar en el año 2026
2026, pues estamos teniendo cada vez más dificultades para llegar a fin de mes. Hay un 33% de personas, 3 de cada 4 familias en España, un 33% de personas que no llegan a fin de mes y 3 de cada 4 familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Yo creo que eso es importante porque efectivamente el efecto arrastre que ha explicado José Carlos es muy importante, porque si la economía española el día 1 de enero parase y no sintiese absolutamente nada, el crecimiento del Producto Interior Bruto sería aproximadamente el 1,5%. Es importante eso porque el efecto arrastre muchas veces funciona en ese aspecto. Y yo creo que hay que ser cautelosos, desde luego, por la euforia con la que el gobierno está tratando los datos macroeconómicos. El Producto Interior Bruto per cápita, según el Fondo Monetario Internacional, el año 2026 solo va a crecer un 0,8%, que es menos que la media de la Unión Europea. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí, que se me va el tiempo. Me tiraría hablando toda la mañana con vosotros, pero con los dos aquí presencial, porque hubiera habido mucho más punch y mucho más ritmo y se hubieras pasado la pelota con mucha más agilidad. José Carlos, un placer. Daniel, también un placer. Muchísimas gracias a los dos. Oye, y nada, felices fiestas. Feliz Año Nuevo. Un abrazo a los dos. Gracias por este ratito. Feliz Navidad a todos un placer. los oyentes. Gracias. Feliz Felices año. fiestas. Adiós. Feliz Navidad y feliz año.